Soy Jorge Andrés Castañeda, director de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos aquí porque vamos a platicar Raúl Olmos y yo, mi colega, que es el director de la Unidad de Periodismo de Investigación, sobre todo el caso Lozoya y tratar de poner en contexto de las noticias que vimos ayer con la serie de investigaciones que hemos sacado tanto desde Mexicanos como desde otros medios sobre el caso Lozoya. Esto no es un caso nuevo, este es un caso que lleva siendo investigados por periodistas como Raúl, diría sobre todo Raúl, por los últimos por lo menos 5 años. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte y un gusto además estar en este espacio de comunicación con nuestras audiencias. Pues cuéntanos, Raúl, ¿cómo viste la noticia de ayer de que el juez dictó prisión preventiva para Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno, mi primera impresión es que pues abre expectativa, abre una esperanza de que una luz de que esto vaya encaminándose a acabar con este pacto de impunidad del que todos percibíamos que existía. Ojalá esto sea así, ojalá no nos llevemos un chasco, como ya nos hemos llevado chascos antes, pero bueno, abre una expectativa, digamos, abre una posibilidad. Es bien importante referir lo siguiente, Jorge, que no se le olvide a la sociedad que este es un asunto viejísimo, un asunto muy añejo que las autoridades mexicanas dejaron pasar, ¿no? Que es un asunto de impunidad. El caso Odebrecht es equivalente en estos momentos en nuestro país a un caso de impunidad clarísimo, ¿no? Nosotros en la organización empezamos a investigar esto desde el año 2016, incluso antes de que brotara como evidencias en otros países. Nosotros veníamos siguiendo el punto. ¿Cómo es que llegamos a esta investigación? Y te lo voy a referir porque además tiene mucho de anecdótico. Resulta que yo desde hace por lo menos 10 años vengo acudiendo a distintas conferencias de periodismo latinoamericano en distintos países y en los últimos años, 2014 a 2016, un tema que estaba latiendo entre los periodistas de Brasil era acerca de una trama de corrupción muy compleja que había surgido en aquella nación y que involucraba a políticos de distintos niveles, legisladores, gobernantes, pero también alcaldías y digamos hasta ministros y presidentes, ¿no? A ver, Raúl, nada más quería preguntarte que nos explicaras un poquito qué es el caso de Brecht, o sea, un poquito hacia dónde ibas, de dónde viene, cuándo pasó, cuáles son los antecedentes en el resto de América Latina, qué es este famosísimo caso de Brecht que bueno, llevamos escuchando tantos años. Bueno, a eso es a lo que iba, que en aquellas reuniones lo que se hablaba era de este gran caso de corrupción, que no era el caso Odebrecht, esto lo quiero precisar, era un caso que se conoce como el caso Lavallato. ¿Qué es Lavallato? Lavallato es una trama de corrupción complejísima surgida en Brasil, donde un grupo de constructoras, le llamaban incluso así, el Club de las Constructoras, al menos 20, se habían confabulado, se habían hecho un trabajo de complicidad para repartirse contratos en Petrobras, la petrolera brasileña, ¿sí? Se iban turnando, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, y ahí iban, digamos, alternándose. Esto necesariamente involucraba políticos de aquel país. Lo relevante para nuestra nación fue que el alumno más aplicado de esta trama de corrupción o de ese conjunto de constructoras fue Odebrecht, ¿sí? Odebrecht, digamos, no se quedó solamente en el caso Lavallato, no se conformó con esa trama de corrupción urdida en Brasil, sino que se le ocurrió exportar ese esquema hacia otros países, ¿sí? Digamos, lo que había aplicado en Brasil lo buscó replicar en otras naciones. Y fue así que en al menos 12 países de Latinoamérica empezó a contactar a políticos para pagarles sobornos a cambio de obras, financiar campañas políticas a cambio de luego obtener contratos de obra, ¿sí? Eso es el caso Odebrecht, derivado de un caso mayor anterior, que es el caso Lavallato, y en nuestro país llegó esta trama de corrupción
no con Emilio Lozoya, y es importante enfatizarlo, llegó desde el año 2006 y ha transitado por lo menos en 3 sexenios. Claro, el caso más notable, el caso más evidente ha sido el de Emilio Lozoya, porque involucra a un presidente o a un gobierno inmediato, que es el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y es en este punto donde yo me quiero frenar y detener, Jorge, porque desde el primer momento en que nos dimos cuenta del involucramiento de políticos, nosotros en la organización pusimos como prioridad la investigación del caso. Estamos hablando de 2016 y la primera entrega de esta investigación fue febrero de 2017, donde ya apuntábamos a políticos de alto nivel. Es decir, jamás nos quedamos callados, jamás nos tuvimos empacho en decir con nombre y apellido a los políticos involucrados, sean del Partido Acción Nacional, en su caso Felipe Calderón, sean del Partido Revolucionario Institucional, como fue en su momento Enrique Peña Nieto y otros políticos de esas administraciones. Déjame nada más repetir esa parte para que quede muy claro, Raúl. En 2016, cuando era presidente Enrique Peña Nieto, estábamos denunciando la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Así es, y en forma muy enfática, con nombre y apellido, no dando referencias de que el gobierno, y no, decíamos tales personajes han estado involucrados, tales personajes firmaron estos contratos, tales personajes recibieron sobornos, y empezamos a llegarnos de una gran cantidad de documentos que, y esto es importante decirlo, no los obtuvimos necesariamente en México. Tuvimos que viajar a otros países a gestionar documentos, porque aquí en México había una cerrazón. Si nos hubiéramos conformado con lo que nos proporcionaba la entonces Procuraduría General de la República, pues nunca hubiéramos revelado lo que revelamos. Tuvimos que romper esa cerrazón del gobierno de Peña Nieto, esa cerrazón a conveniencia, porque lo que estaban haciendo era taparse entre ellos mismos y salir a otros países, llegar a acuerdos de colaboración con colegas periodistas de otros países, en particular de Brasil y Perú, para llegarnos de información que fue, digamos, desgranando toda esta trama de corrupción que pues ahora vemos tiene en la cárcel, digamos, a Emilio Lozoya, que no es el único, que lo ideal sería que escalara más la investigación para pues conocer más involucrados. Te quería tomar esta oportunidad para preguntarte si nos puedes platicar, aunque sea de forma breve, Raúl. A ver, ¿cuál es la secuencia, digamos, de eventos que vamos sabiendo? Y lo dejo a tu libertad, si nos quieres contar cómo nos fuimos enterando de todas estas cosas y cuáles son las principales historias, porque estaba contando, tú has publicado por lo menos 10 historias sobre Odebrecht, México, Emilio Lozoya y otros involucrados, y un poco cuál es la cronología del involucramiento de Odebrecht en México, con qué gobiernos, qué es lo que sabemos hasta ahora, porque pues bueno, lo hemos visto en América Latina, como lo mencionabas, la cloaca sigue sacando y sacando. Cada vez vamos sabiendo más. Digo, solo para comentar, sacaste, si no me equivoco, la semana pasada, una nueva nota de nuevos sobornos que aparecieron, y todo esto lo sabemos incluso por las autoridades de Estados Unidos y de Perú. ¿Cómo fue o qué sabemos hasta ahora de cómo ha operado Odebrecht en México? Bueno, preciso el dato, son 65 reportes especiales que hemos publicado en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad sobre el caso Odebrecht. 65 es una cantidad enorme, porque no se trata de notas informativas, se trata de 65 investigaciones periodísticas, cada una llevó mucho tiempo y documentación. Ahora, la primera entrega la hicimos en febrero de 2017, cuando dimos a conocer un reporte que se llamó La negra historia de Odebrecht, donde decíamos cuándo llegó a nuestro país, qué beneficios obtuvo, cuál era el modus operandi de esta constructora, que era regularmente tirarse al piso, ofertar muy barato y luego en adendums consecutivos ir multiplicando el costo de las obras, y esto luego supimos tenía que ver con una maniobra de arreglos entre políticos, ¿no? Decían, públicamente va a parecer que eres barato, pero en realidad te voy a ir multiplicando tus contratos, ¿no? Eso estamos hablando febrero de 2017, y ya en ese punto dijimos por primera vez los nombres de Enrique Peña Nieto
y Emilio Lozoya. Lo pusimos con nombre y apellido. Luego, meses después, también en 2017, el 13 de abril de 2017, dimos a conocer el primer documento donde ya aparecía con nombre y apellido Emilio Lozoya como el receptor de los sobornos, ¿sí? Y esto... Los famosos 10 millones de dólares. En aquel primer documento se hablaba de 5 millones, pero era apenas el primer asomo de que Emilio Lozoya estaba involucrado. Bueno, pues el asunto es que la reacción de Emilio Lozoya ante aquella publicación, 13 de abril de 2017, fue una amenaza de demanda. Nos dijo, los voy a demandar porque me están difamando, ¿no? Bueno, pues afortunadamente el tiempo nos dio la razón y hemos evidenciado que había elementos, que todo lo teníamos bien sustentado. Luego, el 14 de agosto de 2017, dimos a conocer, Jorge, los primeros indicios del involucramiento de Odebrecht en el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Las transferencias bancarias que fueron a través de un banco en la isla de Antigua, cómo iba transitando hasta cuentas en Suiza, y todo eso lo fuimos documentando de manera muy puntual, mostrando que el dinero había ido a dar a cuentas de Emilio Lozoya y luego, a su vez, ese dinero fue a dar a la campaña electoral. Eso, de hecho, es algo que él mismo ha reconocido en la denuncia que ha presentado formalmente ante la Fiscalía, diciendo que parte de ese dinero fue para pagar asesores electorales. Lo dijimos para la campaña de 4 años antes que él. Para la campaña de Enrique Peña Nieto, sí. Y luego supimos que también de 2012, una campaña manchada por la corrupción y que lamentablemente es un delito ya prescrito, Jorge. Eso es lamentable, porque si se hubiera actuado a tiempo, se hubiera podido castigar esa conducta, ¿no? Pues ese financiamiento ilegal que es lo que ocurrió. Y entonces, bueno, ya saben, Odebrecht le dio dinero a Emilio Lozoya, ¿no? Primero estos 5 millones y luego ya los otros 5 millones que hoy se habla, si no me equivoco, y ese dinero fue para la campaña de Enrique Peña Nieto, a cambio de contratos para Odebrecht. ¿Cuáles fueron las principales obras que hizo Odebrecht en México donde se benefició? Si no mal recuerdo, había algo en la refinería de Tula, ¿no? Bueno, el acuerdo, la negociación se dio en dos partes. Una, el director de Odebrecht, Luis Weil, negoció con Emilio Lozoya pagarle una primera parte de sobornos cuando estaba la campaña electoral. Y ese recurso, ese dinero, es lo que corresponde al señalamiento de que Odebrecht financió la campaña. Y otra parte, bueno, ¿ya qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que una vez que llegara al poder, que llegara al gobierno, le iba a otorgar contratos. Pero hubo una segunda tanda que fue en 2014, primera tanda 2012, segunda tanda 2014, cuando ya estaba al frente de Pemex Emilio Lozoya. Y esta segunda tanda ya corresponde a una obra en concreto, que es la obra de la refinería de Tula, una obra que ni siquiera una obra mayor, era una obra de reconfiguración o de obras de apoyo a la reconfiguración de la refinería. Lo interesante es que los mayores contratos no fueron ahí. Los mayores contratos fueron en un gasoducto en el norte del país, el gasoducto Los Ramones, por lo menos un tramo, sí. Obras en Salamanca y en la perla de Odebrecht, la planta de etileno 21, donde pues ahí sí se le dieron las condiciones súper favorables de suministrarle gas etano a precio preferencial, yo diría incluso a precio subsidiado, porque los mexicanos estábamos pagando la operación de esa planta que le redituaba dividendos gigantescos a Odebrecht. ¿Quién permitió eso? Primero lo negoció Felipe Calderón, pero luego lo alentó y lo impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es unas hebras que están sueltas, Jorge, porque reconocido como sobornos, solamente está la obra de la refinería, pero uno se pregunta y dice, bueno, pues le salió muy barato a Odebrecht un soborno de 10 millones de dólares, cuando a cambio los contratos o los beneficios que recibió fueron de miles de millones de dólares. Tan solo el gasoducto representó una inversión para Odebrecht de $1,000 millones, ¿no? Entonces, 10 millones de dólares frente a la cantidad de beneficios, pues parecen cacahuates, ¿no? Parecen cacahuates totalmente. Ahora que mencionabas el caso de Etileno 21, si no mal recuerdo, esa planta que está en Pajaritos, Tabasco, ¿no?
y es una asociación entre una empresa mexicana y la subsidiaria de Odebrecht, Braskem, ¿no? Que es totalmente propiedad. Y esta planta donde procesan metano, ¿no? Para transformarlo en polietileno, que es un insumo básico para la industria en todo el país, y creo que es el único productor en México que hay. Y si no mal recuerdo, existía hace un tiempo las actas del Consejo de Petróleos Mexicanos, esto esto todavía en la administración de Felipe Calderón, ¿no? Sí, fue en tiempos de Felipe Calderón cuando se aprobó el contrato No. preferencial a etileno 21 y fue refrendado, fíjate, fue refrendado en los primeros días de Enrique Peña Nieto, o sea, ni siquiera en el transcurso de la administración, sino en los primeros días de inmediato se refrendó, incluso se modificaron las condiciones para que fueran totalmente preferenciales para Odebrecht, ¿no? Y ahí es un punto bien, para etileno, así es, y es un punto bien polémico porque hay un personaje ahí del que poco se quiere hablar, pero que la autoridad debería enfatizar. ¿Quién era accionista de esa planta de etileno 21? Pues nada menos que la familia política del exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de López Obrador, ¿sí? El señor Jiménez Espriu, ¿sí? Sí, la Su empresa es esposa es Idesa. accionista de esa planta, Idesa, así es. Idesa Y se él asoció estaba en con el Odebrecht. Y él estaba en el Y, consejo de administración de Idesa cuando se toma esta asociación con Braskem, que es propiedad de Odebrecht. Esa parte tampoco se ha además, mencionado demasiado. Y otra parte relevante es quién era el presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos al final del sexenio de Felipe Calderón. En ese momento, previo a la reforma energética, me parece que el secretario de Hacienda era por definición el presidente del Consejo de Petróleos Mexicanos, ¿no? así es. Y ahí tenemos más personajes. Uh-huh. Pero bueno, entonces sigamos. Vemos estas grandes obras, se documenta esto, ¿y qué pasa con Emilio Lozoya? Después de que nos demanda por daño moral y que lo estábamos difamando, ¿cómo ha evolucionado el caso? ¿Cuándo es que él se fuga? A ver. Y se va a España, Eso es ¿no? muy relevante. Fíjate que en la pesquisa que hizo la organización, le tratamos de seguir la ruta del dinero, digamos que es un principio elemental del periodismo de investigación, seguir la ruta del dinero, y nosotros logramos obtener documentos de la cuenta que Emilio Lozoya tenía en Suiza, ¿sí? Una cuenta a nombre de una empresa que se llamaba Tochos Holding. Cuando La empezamos a famosísima seguir Tochos Holding. la famosa Tochos Holding, cuando empezamos a seguir la ruta del dinero, nos topamos con que había transferencias realizadas en el año 2012 para la adquisición de un inmueble en Lomas de Bezares. Fuimos, conseguimos las actas, atestiguamos y dimos a conocer incluso antes que la Fiscalía General de la República la ubicación de su domicilio. Esto fue en el año 2019. Dimos a conocer dónde estaba, cómo la había adquirido, cómo los sobornos habían sido transferidos para adquirir esa vivienda, es decir, era la materialización del soborno, se había materializado en un inmueble. Bueno, pues a raíz de que se publicó eso, Emilio Lozoya se fugó, se peló, y la Fiscalía ha venido afirmando que se fugó por una filtración, atribuyendo aquella publicación periodística de Mexicanos a una filtración, cuando en realidad correspondió a una investigación periodística de muchos meses que nos condujo hasta esa vivienda. Y no fue la única, porque a los pocos días dimos a conocer otra propiedad que era una mansión exuberante, lujosa, Sí. en Ixtapa, que también había adquirido a través de sobornos transferidos por la misma empresa en Suiza de Tochos Holding, ¿no? ¿Sabemos más o menos cuánto pagó por estas propiedades? Sí, claro, fueron alrededor de $4 millones, ¿no? Entonces era, digamos, la materialización del soborno, porque estaba probadísimo que el dinero había ido a dar de Odebrecht a Tochos y de Tochos a los dueños de ambos inmuebles, que pasaron a manos de la familia de Lozoya y de su familia. ¿Los puso a su nombre estos inmuebles o los puso a nombre de algún familiar en ese momento? Bueno, la casa de Lomas de Bezares la puso a su nombre, y la mansión en Ixtapa la puso a nombre de un fideicomiso en el que participaba su esposa, porque como su esposa es extranjera, pues fue el mecanismo legal, digamos, para tener
la propiedad, ¿no? Ahí hay otra peculiaridad, porque resulta que cuando uno revisa las actas, aparece como el que intervino en la negociación, nada menos que el abogado de Altos Hornos de México, ¿sí? Él intervino como representante de los Lozoya ante el notario para formalizar la adquisición de ese inmueble. Esa es otra hebra que muestra cómo Altos Hornos de México y su gente pues estaba metida también en esta trama de corrupción. No nada más Odebrecht, que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Sí, no, bueno, había para aventar para arriba, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos hoy, y gracias a estas investigaciones periodísticas y a las investigaciones que vienen del extranjero, porque en la de México, y si quieres ahorita vamos hacia allá, pues la verdad es que no ha salido demasiado, pues sí está claro, o sea, está muy claro es cómo caminó el dinero. El dinero primero se lo da Odebrecht, Emilio Lozoya, cuando él estaba en la campaña de Enrique Peña Nieto, y ese dinero aparentemente es transferido a la campaña para pagar consultores, encuestas, todo tipo de cosas que pagan las campañas políticas. Y una vez él en Petróleos Mexicanos recibe otro soborno que tenemos exactamente documentado, cómo se utiliza para adquirir estas dos propiedades, pues de muchísimo lujo las dos, o sea, uno en uno de los barrios más exclusivos y caros de la Ciudad de México y otro en un destino como Ixtapa, donde cuesta, pues bueno, pues vemos lo que cuestan estas propiedades, ¿no? Ahora, dime una cosa, ¿cómo se relaciona esto con la investigación que ha sucedido en Estados Unidos? Bueno, la investigación de Estados Unidos, digamos que fue la que derivó en el caso latinoamericano, porque lo que hicieron los ejecutivos de Odebrecht fue ir a confesar ante un tribunal en Estados Unidos que habían pagado sobornos e incluso se les aplicó una multa multimillonaria, ¿no? Y en ese Y ellos momento en que... mencionan, perdón, ahí específicamente Emilio Lozoya, dicen, yo le di 10 millones de dólares al señor Emilio Lozoya. No, de hecho, cuando ves el expediente aparecen con claves, el declarante y viene un número, el declarante 01 dice que le dio el dinero al señalado 02, o sea, todo en clave y no dice los nombres o no se han revelado las identidades. Se fueron conociendo hasta después. Lo relevante de esa denuncia en Estados Unidos es porque de alguna forma puso en la mesa el escándalo de corrupción a nivel latinoamericano, ¿sí? Porque es hasta ese momento cuando públicamente se supo cuánto había dado Odebrecht en cada uno de los países de América Latina y también en África, ¿no? Es ahí, a partir de eso, que muchos periodistas inician sus investigaciones para tratar de identificar quiénes fueron los receptores de los sobornos y a cambio de qué obras, ¿sí? Y pues eso hicieron cada uno en su país. Estamos hablando de esto diciembre de 2016, cuando se abre la cloaca, cuando en Estados Unidos se da a conocer esta acusación contra Odebrecht y además una confesión, un reconocimiento de Odebrecht de culpa. Y a partir de ahí empieza, ese es el punto de partida central del caso Odebrecht a nivel continental, ¿no? Que, insisto, viene derivado de otro muy grande, que es el caso Lavallato. Y esto ha tirado presidentes, ¿no? En otros países de América Latina. Bueno, Perú es el caso más emblemático, le pegó a 4 presidentes, uno de ellos al verse involucrado, Alan García, pues se suicidó, fue algo muy, muy dramático. Pero ha tocado pues a 4 presidentes. Perú ha vivido una inestabilidad política impresionante porque entra uno, sale otro, se le señala, es un involucramiento impresionante. Brasil es otro caso, también con mandatarios involucrados. Panamá, donde también están señalados, Colombia, es decir, en gran parte del continente lo que hacía Odebrecht era negociar en las más altas esferas del poder, no negociaba con directores de abajo, se iba a negociar con ministros, con presidentes, por eso es creíble que aquí haya estado enterado de las negociaciones o que incluso ella haya negociado propiamente el expresidente Enrique Peña Nieto. Y en esto me quiero detener, Jorge, si me permites, porque hay una serie de publicaciones que nosotros hemos venido realizando que demuestran documentalmente que en los receptores de sobornos no solamente fue Emilio Lozoya, sino otros políticos. Le toca a la autoridad determinar cuáles fueron esos políticos, porque los documentos a los que hemos tenido acceso ocultan la identidad
de esos personajes con claves secretas, ¿sí? Por ejemplo, hay un personaje allegado a Emilio Lozoya que identifican con el apelativo de Salvador. ¿Quién es Salvador? Pues quisiéramos saber quién es el receptor de esos sobornos. A Emilio Lozoya lo identificaban con el apelativo de Latino, ¿sí? Ahora sabemos que esa era su clave secreta, pero hay otras claves secretas todavía más años atrás que también encubren. Por ejemplo, hay una que se llama Pérsico. Quisiéramos saber quién es el receptor de los sobornos que usó esa clave tan peculiar. Hay uno más que se llama Océano, ¿no? Es decir, hay políticos, hay más altos funcionarios involucrados de los cuales no podemos saber su identidad porque la autoridad no ha completado su tarea de investigación. Publicaste la semana pasada que gracias a una información de la Fiscalía de Perú, se sabe que también había o existen elementos para sospechar, o bueno, por favor descríbenos, un involucramiento de Odebrecht con gobiernos estatales, no solo a nivel federal en México. ¿Es correcto? Un involucramiento perdón, esa última de parte gobiernos no estatales previos al gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro, sí, el caso más emblemático es el gobierno de Michoacán, cuando fue encabezado por Lázaro Cárdenas Batel. En aquel momento se asignó una obra a Odebrecht en Tierra Caliente, en Apatzingán, para construir una presa, la presa Francisco J. Mújica. Esta la inició el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, la emprendió Odebrecht a un costo de 1.500 millones de pesos, y luego la continuó el gobierno de Leonel Godoy a un costo mayor, a 3.000 millones de pesos. En ese tramo, en ese trance, hay documentos que muestran que entre 2006 y 2011 se pagaron al menos 9 millones de dólares en sobornos en esa obra en Michoacán, que involucra, y esto la autoridad lo dice poco, pero hay que subrayarlo, así como no callamos en su momento con Peña Nieto y con Calderón, pues no tenemos que callar ahora. Involucró a personajes que actualmente están vigentes en el gobierno federal de la Cuarta Transformación, que es Lázaro Cárdenas Batel, uno de los, el jefe de asesores de López Obrador, y pues eso también tendría que seguirlo la autoridad, ¿no? No estamos diciendo con esto que Cárdenas haya sido el receptor de sobornos, eso no lo estamos diciendo, sino que correspondió a su gobierno y la autoridad debería tomar el caso, investigar, indagar y identificar quiénes fueron los receptores de aquellos sobornos, porque fue el primer tramo del caso de corrupción. Ni modo que el caso nada más lo investiguemos de Peña Nieto para acá si tenemos evidencias de otros antecedentes, ¿no? Deberíamos de verlo en su conjunto y no limitarlo solamente al caso Lozoya. Por supuesto, no, claro que sí, Raúl. A ver, ¿y cómo se relaciona esto con lo que ha venido diciendo el presidente, con la declaración esta de Lozoya que aparentemente cambia, va y viene? ¿Y esto está o no está relacionado con la aprobación de la reforma energética en el famoso Pacto por México en la administración anterior? Porque lo que hemos visto es hoy, bueno, hay un ex senador en la cárcel, hay un ex candidato a la presidencia de la República prófugo o fugado, hay acusaciones contra todo el gabinete anterior y, bueno, lo que ha dicho el presidente o lo que dice la declaración de Lozoya ya manifestado de la Fiscalía General de la República, es que estos sobornos se utilizaron para, pues este dinero que llega a Lozoya a su vez lo utiliza para sobornar a legisladores del PAN para supuestamente aprobar la reforma energética. ¿Qué información existe de esto? ¿Hay documentación que lo pruebe? Porque todos vimos esa filtración, por ponerlo entre comillas, de la declaración de Lozoya el año pasado. Pero, digamos, es una historia un poco diferente a la que hemos estado leyendo a través de los años de estas, digamos, diferentes crónicas de investigación periodística. ¿Cuál es tu opinión de esto, Raúl? Bueno, hay algo que la ciudadanía debe saber, le debe quedar muy claro, y es que Odebrecht, sus directivos, nunca han reconocido que hayan pagado dinero para la campaña electoral, ni para, bueno, perdón, para la campaña electoral sí,
más bien para la reforma energética. Nunca lo han reconocido. El punto es el siguiente. Luis Alberto de Meneses Güell, el director de Odebrecht en México, ha dicho que el dinero se lo entregó a Emilio Lozoya, y lo que Emilio Lozoya haya hecho con ese dinero, eso solamente Emilio Lozoya lo puede saber. Pero que ellos no habían etiquetado ese dinero para fines de comprar votos, ¿sí? Eso, digamos, está dicho o está afirmado por la gente de Odebrecht. ¿Qué ocurre con el asunto de la reforma energética? Hay una serie de correos electrónicos que efectivamente muestran que Marcelo Odebrecht, el principal directivo de la constructora brasileña, el dueño, pues trató de influir con legisladores mexicanos para que se aprobara la reforma energética por petición de un personaje que él identifica como EL. EL, pues son las iniciales de Emilio Lozoya. Y efectivamente en esos correos electrónicos él está dando instrucciones de que hay que reunirse con tal y cual personaje, etcétera, y hay que convencerlos de que apoyen impulsen, digamos, la reforma energética, ¿sí? No menciona a estos personajes que dice Lozoya y menciona a otros, ¿sí? Pero en ninguna de esas comunicaciones habla de dinero, sino habla de convencimiento de palabra, ¿sí? La parte del dinero, eso solamente lo puede demostrar Emilio Lozoya, porque, pues él mismo lo ha dicho, él se encargó de hacer llegar ese dinero a los legisladores a cambio de ese voto. Y esa parte es la parte más endeble de la acusación que ha venido formulando Emilio Lozoya, porque mucho está en sus dichos, pero no está documentado propiamente el pago de esos sobornos. Odebrecht se ha deslindado, a Odebrecht no, el dinero no salió de la constructora directamente a los legisladores. En todo caso, si eso se dio de manera terciada. El dinero de Odebrecht fue a dar a Lozoya, y Lozoya, pues él dispuso de ese dinero y no sabemos, él dice que fue para comprar votos, pero pues falta que lo demuestre y lo pruebe, ¿no? Pero hay algo que no me cuadra, Raúl. O sea, sabemos que el primer pago de 2012, digamos, fue para la campaña presidencial. Y este segundo pago, como lo estábamos platicando hace un ratito, pues aparentemente sirvió para comprar estas dos casas de Emilio Lozoya. Digamos, y le quedó ahí un cambio, ¿no? Le termina quedando como $1 millón por ahí. Entonces, o hay más sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya para esta supuesta compra de legisladores, o simplemente las cuentas pues no me salen, ¿no? Y el otro tema que a mí siempre me ha sorprendido mucho de los dichos de la Fiscalía y del mismo Emilio Lozoya, es que Odebrecht no es una empresa petrolera y no se beneficiaría en lo absoluto de la reforma energética, porque ellos no se dedican a extraer petróleo. Hay otras empresas que sí, que se podían beneficiar, pero en el caso de Odebrecht en particular, a mí me hace mucho ruido esta parte de que digamos que pues era para aprobar la reforma energética de ellos. O sea, tenemos documentado todo lo demás que has platicado, pero esta parte nada más no me hace sentido. Ellos estaban ganando suficiente dinero haciendo estas presas, la parte de los Ramones, las obras en Salamanca y en Tula. No están en el negocio, digamos, de extraer petróleo. ¿O cómo lo ves tú, Raúl? Bueno, lo primero que mencionas, las cifras efectivamente no cuadran. Y eso fue algo que subrayamos cuando él presentó la denuncia, porque cuando uno sumaba la cantidad de sobornos que dice que fueron a dar o que Odebrecht pagó, pues venían dando algo así como $19 millones, o sea, era una cantidad superior a la que ellos han reconocido o confesado, solo en el periodo que estamos hablando de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso no cuadra. No cuadra con las confesiones ni con los documentos que existen y que están disponibles, que sí demuestran los $10.5 millones. Eso está plenamente documentado. Hay una diferencia ya no tiene ningún incentivo para mentir ahí. O sea, ya dijeron, a ver, nosotros dimos toda esta lana, o sea, no hay 10 millones más que por alguna razón Odebrecht aquí no estaría diciendo. Porque ya se además miles. Porque además sería contraproducente, porque no hay que olvidar que el reconocimiento de los 10.5 millones lo hizo ante autoridades de Estados Unidos, ante un tribunal, de manera que pudo haber resultado adverso para ellos si se demostraba que habían mentido, ¿no? Entonces, un crimen más. Un crimen más, así es. Entonces, no, los documentos que hemos conocido, los que hemos tenido acceso,
Hay una diferencia chiquita, Jorge, de si quieres de $50,000, $100,000, pero se aproximan a los 10.5 millones, ¿sí? No se parecen en nada a la cantidad cuantiosa que dice Lozoya que pagó Odebrecht en tanto para la campaña como para la compra de legisladores y aparte, como bien dices tú, para comprar él sus propiedades, ¿no? Hay una parte de la confesión o más bien de la denuncia que hizo él, donde reconoce que se quedó con una parte del dinero, es decir, le dijeron, este dinero es para la campaña o para, comprar votos y una parte se lo guardó, ¿no? Ahí lo dice en su denuncia. En la declaración esta, que aparte hay varias versiones, porque cambiaron las fechas y no sé cuánto. Así es. Entonces, pero no cuadran las cifras. Lo otro, lo que mencionas que Odebrecht no está dedicado al negocio del petróleo, efectivamente, él se encarga de desarrollar infraestructura, pero contratado por otras empresas, por empresas petroleras. Los correos electrónicos a los que yo te hago referencia eran como un favor que le había pedido Emilio Lozoya para tratar de cabildear con los conocidos de Odebrecht, ¿sí? Pero no tanto para beneficio de la constructora brasileña, sino más bien como petición formal realizada por Emilio Lozoya, ¿no? Y esa es, digamos, la parte que sí tiene cierta lógica, ¿no? Sí, tiene la lógica que será una política que impulsaba ese gobierno. Claro. Y entonces, pues bueno, los que son tus amigos, porque ya les pidieron sobornos, les pides favor. Pero a mí te digo, Odebrecht nunca ha sacado un barril de petróleo de ningún país en el mundo. Hacen las obras para los que lo hacen, pero ellos ya eran clientazos de Pemex. Y Pemex ya era su clientazo, pues con esa, ¿no? Obviamente nunca es suficiente, pero pues si tú puedes lidiar nada más con uno, que es Pemex, donde tiene sobornado al director general, ya saben, eso lo sabemos todos al día de hoy, ¿para qué quieres que entren más empresas a producir petróleo? Pues tú ya te arreglas con estos, ¿no? Así lo veía yo. Claro. Si es que te dedicas a ese negocio, que no es el caso, ¿no? A menos que te dediques al otro negocio, que era sacar barriles de petróleo, lo cual, digo, claro, habrá que ver. Pues bueno, Raúl, a ver, para cerrar, digo, ni tú ni yo somos abogados, tendremos que ver cómo procede, pero bueno, el famoso pato en el Hunan. O sea, esto, como decías, es importantísimo que le quede claro a los que nos escuchan, que no es una historia de hace 6 meses ni de este gobierno, viene desde el 2016. Pero bueno, viene Lozoya el año pasado, nos entrega esta confesión y de repente desaparece, solo nos enteramos que está pues en su casa, por lo que se sabe, de rumores, en alguna parte de las Lomas de Chapultepec, o si no en la famosa casa de Lomas de Besares, ahí cerca, y vemos a Emilio Lozoya hace, ¿qué fue? ¿Como un mes y medio? No, es que como un mes, cenando en lujoso restaurante Hunan de las Lomas de Chapultepec. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es una burla, una burla más de Emilio Lozoya, una burla como ha venido siendo desde que arribó a México y buscó un pacto con las autoridades. Hay una pieza periodística que nosotros publicamos, Jorge, acerca de que cuando él quiso aportar pruebas, las pruebas que había aportado eran refritos de pruebas que ya tenía la Fiscalía General de la República, es decir, quiso vender humo, quiso vender como si fuera algo novedoso, información que ya estaba en el expediente desde mucho antes. Y lo peor es que la Fiscalía le compró ese humo, ¿sí? Y le permitió beneficios legales como esto, como permanecer en prisión o por lo menos retenido en su domicilio, más que prisión, retenido en su domicilio, y luego nos dimos cuenta pues que no estaba en su domicilio, que estaba alegremente pues que paseando por la Ciudad de México y quién sabe por otros lados, ¿no? O sea, porque todas las citas a las que era requerido las hacía virtualmente. Nunca se presentó ante el juzgado, todo el pase de lista era virtual y lo mismo lo pudo haber hecho desde su mansión en Ixtapa, si es que todavía la poseyera, o desde Oaxaca, donde tenía una casa de descanso que le prestaban, o desde cualquier punto del país, ¿no? Esto se evidenció en el caso del restaurante de las Lomas, gracias a una periodista que tomó la fotografía, pero estoy casi seguro después de ver esas fotografías y ver la placidez con la que se desempeñaba, el desparpajo,
cero preocupación. Además veíamos cero acabado. Cuando estás en una situación de estrés y de preocupación como a punto de ir a dar a la cárcel, pues hasta te avejentas, ¿no? Supongo. Pero Yo en lo el vi a caso él de él muy se le ve relajado, jovial, se le ve tranquilo, se le ve feliz, ¿no? tomando unos Eso vinos mismo, bastante caros que ¿no? siempre decían que le gustaban. Siguiendo su estilo de vida que siempre siguió, o sea, no modificó en nada. ¿Qué mensaje se le envió a la sociedad? Pues que este era un caso de impunidad que estaba siendo tolerado por la Fiscalía General de la República, ¿no? Y esto, digamos, fue el acabose. Yo creo que el hecho de haber pedido la prisión domiciliaria, que ayer mismo se ejecutó, pues fue como una forma de decirle a Emilio Lozoya que hasta aquí se acabó la complacencia. Y ojalá así sea, ojalá no haya más concesiones hacia este personaje, que además es un delincuente confeso. Él mismo ha reconocido que cometió los ilícitos, que recibió los sobornos y que lo hizo a petición de otros, pero lo hizo, ¿no? Pues él dice que, o sea, esa parte no lo sabemos, pero sí sabemos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que la empresa constructora Odebrecht le dio estos depósitos al señor Emilio Lozoya. Sabemos que el señor Emilio Lozoya se compró estas dos casas. Y, digamos, faltan muchas cosas por saber. Pero digo, a mí lo que me gustaría un poco concluir, o sea, es que, como te decía, ninguno de nosotros dos es abogado, pero lo que procede es que siga su proceso en la cárcel. Por lo que entiendo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede solicitarle al juez el control de la prisión preventiva cuando otras medidas no sean suficientes para que la otra persona comparezca en el juicio. Si haber ido al cenar al CUNAN y que lo fotografiaran es evidencia de que no existe, digamos, la seguridad, que no se va a fugar, pues qué bien que el señor esté en la cárcel. Pero lo que yo sí creo que es muy importante recalcar es que no se quede solamente así, que sea condenado, que no esté pase, que haya un juicio, que se establezca cuál fue la verdad, qué fue lo que sucedió, no cómo juega esto, digamos, en toda la intriga política nacional, sino que nos digan qué pasó, quiénes son los responsables, quién recibió dinero y que los que son unos corruptos vayan a la cárcel, pero con evidencias y que nos quede Claro. clarísimo cuál fue el camino del dinero y dónde va a terminar esto. Eso es donde yo lo veo. No sé, Raúl, si te gustaría hacer alguna reflexión final o, bueno, tú sí, o lo que si quieras seguir platicándonos. Bueno, yo lo que quisiera enfatizar es que ojalá esto no sea, no vuelva a tomar un sesgo político como lo estaba tomando, porque daba la impresión de que esta era una vendetta política para señalar a adversarios del actual gobierno, ¿no? Si hay más involucrados de otros partidos, pues que se aporten las pruebas fehacientes y que se les castigue. No estamos diciendo que no se vaya sobre otros personajes, al contrario, que se escale a las más altas esferas del poder, y si esto involucra a otros personajes de distintos partidos, que se haga, pero con pruebas fehacientes, no solo con dichos, porque los dichos pueden parecer como un afán de venganza, un afán de embarrar a más, pues no irme solo, ¿no? Sino que también involucrar a otros. Eso tiene que estar debidamente probado, documentado, como en el caso de Lozoya, donde todo está plenamente documentado. Ahí no hay para dónde hacerse. Todo está con documentos, con declaraciones formales de los involucrados. Y en el caso de Lozoya, solamente está en dichos, ¿no? Y eso, pues, pareciera como una vendetta política. Ojalá no se corrija el rumbo que había tomado este caso, que la Fiscalía haga su tarea y que procure, pues, acabar con este asunto, con este caso de impunidad. Si esto implica involucrar a más, lo haga con pruebas fehacientes y no solamente con dichos, insisto en este punto, Jorge. Pues muchísimas gracias, Raúl. Y una vez más, déjame tomar esta oportunidad para felicitarte a ti y a todo el equipo de periodistas en Mexicanos contra la Corrupción, que a lo largo de los últimos 5 años, llevan desnudando esta historia, poniendo los puntos sobre las is, por llamarlo de una forma. O sea, está documentado, una disculpa, yo no sabía que eran 65 historias, y no son notas, como mencionas, son documentos de investigación periodística con documentos que prueban todas estas acusaciones.
Y si no fuera por el trabajo de la sociedad civil y en particular por el que tú y tus colegas han hecho durante estos últimos años, no sabríamos todo lo que hizo Odebrecht en México. Digo, colaboraron sin duda otros medios como Quinto Elemento Lab y muchos otros periodistas que incluso ya no son parte de nuestra organización, pero es fundamental que entendamos que este es el trabajo que hacemos la sociedad civil. Le guste o no le guste al gobierno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Lo hicimos con el gobierno de Enrique Peña Nieto y se desnudó toda esta corrupción mientras estaban en el poder, mientras Emilio Lozoya Austin era de las personas más poderosas de este país. Y no callamos como momias entonces y no vamos a callar como momias ahora. Claro, sea el gobierno que sea, el trabajo de los periodistas es estar vigilantes del poder, ¿no? Estar vigilantes de cómo se conducen los hombres del poder político, los hombres del poder público, y pues en esa tarea no hay distingos de partidos, no hay distingos de colores ni de ideologías. Ese es un trabajo que podemos realizar, lo realizamos en el pasado y estamos obligados a realizar ahora por nuestro compromiso que tenemos con la sociedad, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Los invito a buscar en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad todas estas historias que han publicado Raúl y el equipo de periodistas para que vean desde el principio cómo ha sido esta trama, que por lo menos ayer parece que se empieza a hacer justicia porque esta persona por fin está en la cárcel, pero veremos que sea una sentencia y que se demuestre todo y que quede esclarecido todo lo que sucedió. Muchísimas gracias, Raúl, y de nuevo, muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo. Gracias, Jorge, y un gusto haber compartido este espacio contigo.